ahorita Tini me estaba preguntando sobre yo por qué empecé a tomar. Ujú. Y caí en cuenta que fue ese sentir de pertenecer y pertenecer a un grupo que eran mucho más grandes que yo y se sintió demasiado bien y después el consumo se fue haciendo cada vez más constante. Como ven los peces en el río, pues así éramos nosotros, parce. En la vida se me convirtió que yo tenía que hacer eso para poder ser capaz de estar en un lugar o ser capaz de hablar a las mujeres. ¿Cuándo toco fondo en una adicción? Esa es una pregunta que muchísima gente nos ha hecho y yo creo que más allá del Elkin y Amajo que tratan con adicciones. Yo me la hice muchas veces cuando estaba peleando contra mi adicción al alcohol. Bienvenidos al capítulo 51 de Donde Meto la Tusa. Elkin, Majo, ¿cómo van? ¿Bien o no? Excelente, excelente. Vea, Majo, ya volví a mi típico negro. Sí, que estabas muy blanca paloma en el capítulo anterior. Según Elkin, inmaculado. Está inmaculado, pero parece que no pasó la prueba. No, que va a ver para la con Y ese además, bullying que me hicieron, marica, me tocó quitarla. Nos compartiste demasiada información. Pues, Ah, no les llegó la paloma del Espíritu Santo, y no que les llegó fue un gallinazo. Ave María. No, parce, es que qué tristeza. Vos ver vos te imaginas uno ver una doctora, parce, es que yo creo que, señora doctora, si usted en este momento me está viendo por algún motivo y me conoce, contácteme. Mentiras, no, mentiras, nada. Parce, nosotros en algún momento de todas estas temporadas, en la primera temporada, pues estuvimos con Alejo Zuluaga hablando de vivir sin anestesia y el tema de las adicciones. Sabemos que a nosotros tres nos unió el tema de las adicciones y vivir sin anestesia. Y por eso yo creo que ahora que estamos hablando de conocernos a nosotros mismos, de tener una relación con nosotros mismos, juega un papel súper importante y sobre todo en mi vida el haber superado una adicción para conocerme. Ujú. ¿Ok? Sí, claro, es que dirás. la adicción, si uno la ve desde como desde un lugar positivo, desde un lugar de luz, también es un intento desesperado por conocerse, por darle sentido a la vida. Parce, y yo mientras estaba revisando todo esto, inclusive en el capítulo pasado, creo que vos le dijiste, Elkin, dentro de las intervenciones, y es que el tema de la adicción es una búsqueda espiritual. Y vos, Majo, lo habías dicho ya muchas veces, ¿cierto? ¿Por qué una adicción es una búsqueda espiritual? Yo creo que la espiritualidad es como esa conexión con la vida. Es como entender la vida como algo que tiene un sentido y un propósito. Y a veces yo entiendo la adicción desde, sí, como una búsqueda espiritual, porque yo no veo la adicción como una búsqueda de desconexión, sino todo lo contrario. Yo veo la adicción como una búsqueda de conexión con la vida. Lo que pasa es que necesitamos apagar esas partes de nosotros que duelen mucho y que no nos dejan conectarnos del todo. Pero en realidad eso lo que estamos buscando no es estar abstraídos de la realidad, no es alejarnos de la sociedad. Por el contrario, o sea, ¿yo por qué tomo? Porque, pues como un ejemplo, mucha gente que está en una fiesta y toman porque sienten que así pueden participar más, porque pueden Porque pierden interactuar, sí. interactuar mejor con la gente. O yo porque, no sé, me refugio en el trabajo y me pierdo. Porque de alguna manera es como que hay algo dentro de mí que late como tan fuerte que es como necesito apagar esto, pero yo quiero seguir de alguna forma presente. O sea, es como una búsqueda, como un tira y jala en dos extremos opuestos y básicamente creo que eso es una búsqueda de conexión con la vida, pues obviamente muy por un lugar que no nos va a llevar a la conexión, pero sí. Pero Mi momento más crítico con el consumo que se da después de la separación, en todo lo que aconteció en mi Elkin está compartiendo algo de su vida. Mucho cuidado. Nunca Eso, antes visto. nunca antes, o sea, Nunca bueno, antes visto. No se separación. pierdan este episodio. No se pierdan este episodio. Elkin, En listo. ese momento más crítico de mi vida, cuando llega la separación para mí ha sido el momento más doloroso que he tenido que experimentar hasta el presente. Y en ese momento lo que yo sentía era que todos los sentidos de mi vida habían desaparecido, o sea, que no había nada por lo que valiera la pena vivir. Ujú. Pero tampoco era capaz pues, de matarme, o sea, no, la pérdida de sentido no me daba como para pegarme un tiro o tirarme desde un edificio, además que le tenía terror a eso, que
en vez de matar me quedara por Qué ahí miedo la viciado. morida, no, pues sí. Es que la morida. No tanto la muerte, sino La morida, el proceso Exacto, de... la moría, porque pues la muerte, cuando la muerte está, uno no está, entonces la muerte no es problemática, pero sí la morida, o sea, ¿cómo me va a morir? Y si lo logro. Entonces, en ese momento tan crítico, apareció, bueno, el consumo estaba ahí, siempre me había acompañado, pues desde finales de la adolescencia me había acompañado, pero en ese momento apareció como el único recurso posible para poder tramitar eso que me estaba pasando en ese momento, y eso que me estaba pasando era que mi vida no tenía sentido. Pero Elkin, uno sí puede tramitar con eso. Ah, pues yo no sé si uno puede, pero yo lo hice. Pues yo sé que lo hiciste, pero, A ver, pero finalmente, ¿qué estabas haciendo ahí? A ver, lo que pasa es que, digamos, me acompañó por un tiempo, es que fue muy largo, o sea, ese proceso digamos, estar borracho todos los días fue un proceso muy largo, no sé, puede 18 meses, 20 meses, está, O sea, 2 años. 2 años, sí, no sé, o sea, digamos, cuando ha pasado tanto tiempo, los recuerdos a uno se le vuelven como difusos, entonces yo no podía decir exactamente cuánto tiempo fue. Pero en ese momento me servía, o sea, me servía porque como no sabía cómo lidiar con mi dolor, lo que está diciendo Majo es eso, o sea, como, entonces lo que tenía era que anestesiar el dolor para que mi vida en ese momento no se me convirtiera, el sentido de mi vida en ese dolor, porque yo no quería que mi vida estuviera remitida a ese dolor. Ujú. Ok. Entonces, ¿qué hacía el licor? El licor me apartaba de esa sensación tan dolorosa y me daba una sensación de que todo estaba bien, ujú, de que yo estaba disfrutando de la vida, que la estaba gozando y que mi vida volvía a ser otra vez con sentido y placentera. Ahora, digamos que ese es el camino. Les seguiré contando mi historia, pregunten. Oye, a mí lo que me pasó, yo empecé a tomar, la primera vez que me acuerdo que haya tomado fue a los 13 años. Mis papás se fueron para México, o no sé si para México, Costa Rica, en un paseo ahí cuando mi papá tenía la finca lechera, y dejaron a Tomás y Agustín en el cuidado mío. Entonces, Agustín tenía No, sí. 17, Ujú. Tomás tenía 21, y entonces, pues, marica, esos manes se tenían que turnar quién me iba a cuidar, ¿cierto? Viernes y sábado, y eran 2 semanas. Entonces, a alguno le tocó el viernes, al otro le tocó el sábado, entonces lo más sencillo era llevar a los amigos, ¿cierto? Los amigos de Agustín pues me empezaron a dar cerveza y uno que otro guaro y un montón de cosas. Y para mí la adolescencia fue muy dura. Yo me sentía rechazado, yo le tenía miedo a las personas, sobre todo a las mujeres, de hablar con las mujeres y todo eso. Y Pero en se te esas, quitó, se te quitó. pues se me quitó después de viejo, marica, pero no creas que me quitó weón, en la adolescencia, yo era una mera hueva. Sí, después de viejo. Sí, pues ya después a los 20 y pico fue que me quitó pues y que me eché el pajazo mental, pues, pero eso lo hablamos en otro episodio. Entonces, ahorita Tini me estaba preguntando sobre yo por qué empecé a tomar. Ujú. Y caí en cuenta que fue ese sentir de pertenecer y pertenecer a un grupo que eran mucho más grandes que yo admiraba, pues porque uno admira a los hermanos mayores, ¿cierto? Y se sintió demasiado bien y después el consumo se fue haciendo cada vez más constante y resulta que pues, los amigos todos resultamos ser unos borrachos y nos juntamos y todos eso veíamos como un hijo de madre, pues, o sea, como ven los peces en el río, pues así éramos nosotros, parce. y, y yo no sé en qué punto de la vida, pues no, en la vida se me convirtió que yo tenía que hacer eso para poder ser capaz de estar en un lugar o ser capaz de hablar a las mujeres, porque, majo, no fue sino que yo tuviera por ahí 19, 20 años que yo fui capaz de dejar atrás ¿cómo se llama eso? Timidez. Mi timidez, exactamente, y sobre todo con las mujeres. A mí al principio fue puta. Yo me acuerdo que yo en algún momento de mi vida, a mí me pasaba una vida por el lado que me gustaba y me quería morir, pues. O sea, me hacían las piernas así. Y por eso fue que empecé a tomar. Ujú. Y me parece bacano que las historias de ustedes dos sean con el alcohol, porque, y la mía no, porque generalmente Usted tiene cara de otra pensamos cosa, que, de más duro que el alcohol. Wow, sí. Sí, pues que sí. imagínate, la adicción de esta sí es más dura que la suya y la mía, parce. Bueno, porque eso, cuando hablamos de adicciones, generalmente la gente, pues lo primero que piensa es sustancias, ¿cierto? Sí. Pues el alcohol o las drogas. Pero
las adicciones van mucho más allá de eso. La adicción no tiene nada que ver con la sustancia, no tiene nada que ver con la naturaleza de la sustancia. En estos días estaba oyendo un podcast sobre un libro de una psiquiatra, Marian Rojas Destapé, y la persona que hablaba sobre este libro decía como, bueno, pero en adicciones menos fuertes, ¿qué era lo que mencionaba? El ejercicio o el trabajo. Y yo pensé como, adicciones menos fuertes, ¿qué determina la fuerza de una adicción? ¿Qué determina la intensidad de una adicción? No Empecemos, es... Majo, definiendo, para que aproveches que estás ahí, definamos qué es una adicción. Hay una definición que a mí me gusta mucho, con la que yo me identifico realmente, y es que una adicción es cualquier comportamiento repetitivo en el que yo encuentro placer temporal y que no puedo parar a pesar de que tiene consecuencias negativas. Si ustedes ven, eso no tiene nada que ver con la naturaleza de la sustancia, ni te dice qué tan repetitivo, o sea, cuál es la periodicidad, ni te especifica cuáles son las consecuencias negativas. Porque entonces, ¿qué pasa? Muchas veces pensamos que entonces hay una adicción, depende de qué sustancia consumas. Porque si es chocolate, pues no, eso no es una adicción, es que me gusta mucho el chocolate. Ajá. Pero si es alcohol, pues es grave. Y si de pronto es marihuana, entonces es mucho más grave que el alcohol. Pero si es cocaína es peor. Sí, y si es cocaína es mucho peor. Luego, entonces no, como yo consumo pues solamente los fines de semana o cada 8 días o cada 15 días, O pues una no. vez cada 3 meses. Sí, pues no, porque pues no es todos los días. Y luego como, no, pues es que esto no tiene consecuencias negativas graves. Algo que pasa mucho con, que tú contabas en estos días en un episodio, que fuiste a Alcohólicos Anónimos y oíste unas historias súper trágicas. Le pasa a mucha gente que llega y dice, ah, no, pues yo lo que estoy es bien, esto Ajá. no tiene estas consecuencias negativas en mi vida. Pero entonces lo que me gusta de esa definición es que precisamente no especifica cuáles son las consecuencias negativas, porque una consecuencia negativa puede ser simplemente pues es que a mí esto no me gusta y yo no puedo parar. O sea, puede ser, O me gusta y no soy capaz. sí, no me gusta lo que eso genera y no puedo parar. O no sé, no estoy pasando el suficiente tiempo con mi Sí, familia. como que a pesar de que yo pueda reconocer o ver que no me causa bien, no me puedo librar Sí. de la conducta. Entonces, yo creo que el problema de la adicción es la definición que tenemos ya como asociada a esa palabra por defecto, porque nos aleja del verdadero significado de una adicción. ¿Qué es? Un comportamiento repetitivo. ¿Qué? En el que yo encuentro placer o alivio temporal y no puedo parar a pesar de que tiene consecuencias negativas. ¿Y qué quiero parar? Bueno, No O pregunto, necesariamente. no, yo solo estoy preguntando. Acuérdense que esto es para personas que se están haciendo esas preguntas. ¿Listo? lo que pasa es que, digamos, uno fantasiosamente puede querer parar, Ajá. pero realmente no es una intención profunda, no es un deseo profundo. O sea, digamos, a pesar de que tú quieres parar o dices que quieres parar, permaneces, digamos, en las mismas condiciones que potencian tu adicción. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se habla de que tú vas a, o cuando se plantea la posibilidad de alejarse de una adicción, usted tiene que alejar de lugares, amistades y circunstancias. Y Entonces, siempre tiene que ser así. es que él siempre, Simon, es como que los seres humanos siempre somos los mismos. No. Él Listo. siempre, Todo depende de. exacto, él siempre es que esa es un parámetro que te sirve a vos para poder valorar tu real deseo de dejar el consumo. Ok. Pero hay gente que, digamos, lo puede lograr, o sea, lo puede lograr sin separarse como de los espacios donde... Sí, yo lo hice pues así, pues, pero Exacto. eso no es lo común. Exactamente. Majo, Elkin y yo hablamos de adicciones a sustancias, ¿cierto? Que eso fue lo que nosotros vivimos. ¿Tu adicción es? Ahora, eche el chisme. Sí. A ver, para explicar cuál fue mi adicción, yo tengo que hablar un poco de eso, de cómo fue mi camino como alrededor de entender las adicciones. Ya le veo la cara a Simón de, ay, esta hora, ¿cuántas vueltas me va a dar para decirme cuál fue su parce, adicción? pero que como me juzgan como madre, es que Porque no, ahorita... no me ha dejado de brincar el celular, entonces pensé que de pronto había pasado algo. Pero ya que Bueno. lo saco, aproveche y le cronometra. ¿Cuánto le va a dar para que...? Oiga, tan diferente, hombre, que nos comportamos aquí. Cuente a ver, ole. Ah, Pero arranque, que bueno, no terminamos. entonces eso, cuando yo empecé a estudiar sobre ese tema, Estoy molestando. entendí que en el cerebro pasa lo mismo cuando yo soy adicto al trabajo que cuando yo soy adicto al alcohol
o cuando soy adicto al ejercicio. O sea, el proceso fundamental, el proceso base es el mismo. Y yo entendí, cuando, claro, yo empecé a estudiar sobre esto queriendo entender a mi ex esposo. Y yo dije, es que a mí me pasa lo mismo con él. O sea, esa misma urgencia de consumo es mi urgencia de control. Ese mismo shot de dopamina que me pone súper arriba y luego bajo súper profundo es como la ilusión de que yo puedo controlar su comportamiento. Ese refugio, como esa herramienta que yo encuentro para cambiar mi estado emocional es la seguridad que falsamente encuentro yo en esa relación. Entonces yo no podría definir exactamente cuál es el objeto de mi adicción, porque digamos que yo no sabría decir si era él, esa relación, el control, pero definitivamente en mí había una necesidad de cambiar mi estado emocional y un comportamiento repetitivo que era controlar, refugiarme en esa relación, estar todo el tiempo pensando que yo le podía salvar la vida. Y ahí fue cuando yo me reconocí como adicta también. Pero es que, claro, cuando uno dice adicto es como, ay, está pues ya aquí apretándose las venas debajo de un puente. Y no, es eso, es como esa necesidad de cambiar el estado emocional. Es entonces, a ver, lo primero para salir de una adicción. Tapo, ¿qué te pareció mi No, habilidad de síntesis? Sí, súper Lo bien. logramos, Pero ¿o ahora no? verá, pues ahora. Me cronometraste. Yo creo que en estos días va a empezar a ver gente para en la calle, va a decir, es que usted trata muy mal a María José. Ay, ¿Cómo? yo no digo. No, ¿qué? pero funciona bien amenazadito, o sea, Pero se regula. ahora verá. Sí, no, joder, madre. Oíste. Básicamente, entonces, una adicción es una oportunidad de autodescubrimiento. Si uno lo decide, pues Sí, además creo que estás dando un salto ahí muy grande. A ver, ¿qué me brinqué? Porque, o sea, obviamente lo que estamos señalando es que en algún momento de la vida, Sí. Saúl, el regañador soy yo, No, estoy escuchando. Sí, sí. que en algún momento de la vida uno, ante la ausencia de herramientas o de mecanismos para enfrentar situaciones, aparecen las sustancias como una muleta o como un paliativo frente a ese dolor, ¿cierto? Sí, Elkin, pero entonces finalmente vos te puedes quedar metido en las sustancias. Claro. O en los comportamientos, o en el celular. Entonces, lo primero es lograr tener esa conciencia de que yo estoy usando algo, nosotros, alguien, Majo, para evitar sentir el dolor. O sea, aceptar. Sí, aceptar. pero eso que tú decías, Pero- que la adicción es un camino, ¿qué? Una oportunidad de autodescubrimiento. Sí, ¿Fue lo sí, que sí. dijiste? La adicción es un síntoma. Lo que pasa es que yo creo que cuando uno entiende la adicción como el problema, pues se pierde del mensaje que trae la adicción. ¿Qué Entonces, sería cuál? para cada persona, no sé, es diferente. O sea, Listo. por ejemplo, como tú descubriste, no sé, yo necesitaba sentir que pertenecía, yo... Exacto. Aprobación. sí. Digamos, ahí aparecen las heridas de la infancia, Sí. aparecen los complejos, aparecen las inseguridades, o sea, detrás de esa conducta de adicción se está camuflando algo y lo que dice Majo es eso, o sea, la adicción lo que está mostrando es un síntoma de que hay algo enfermo dentro de tu parte emocional. Algo que duele. Algo que duele, sí. Entonces, la adicción es una oportunidad de autodescubrimiento si yo la veo como un síntoma. O sea, si yo la veo como una campana que me está sonando y me quiere señalar algo más profundo. Pero no necesariamente, digamos que parar el consumo, lo que mucha gente entiende como de superar una adicción, es una sanación o es que yo ya entré en contacto conmigo mismo, porque mucha gente se sostiene es desde el miedo a no consumir. Ujú. Ok. Pero no hay un proceso profundo y desde lo que llaman como popularmente la fuerza de voluntad, que digamos que eso es un ingrediente, pero ahí no hay un proceso profundo de ir a la necesidad, pues como de entender cuál es ese síntoma de qué me está hablando. Entonces yo puedo decidir verla como un proceso de autodescubrimiento, pero no necesariamente. Puede que nunca me dé cuenta de qué es lo que hay por debajo. Pues es que hay mucha gente que vive en adicción y no tiene ni puta idea que es adicto a algo, ¿cierto? Pues Sí. porque no acepta que tiene un problema. Lo que pasa es que cuando uno acepta un problema, cuando el problema se le vuelve un problema. Yo siempre- Sí. Ok.
Ojo, pues, usted acepta que tiene un problema cuando el problema se le vuelve un problema. ¿Y entonces cuál es el problema que le vuelve el problema? Anthony de Melo lo dice de una manera que me gusta más. Y es que, digamos, uno no cambia una conducta cuando está cansado. Uno la cambia cuando se cansó de estar cansado. Ujú. Ok. Sí. Sí, porque, o sea, usted puede decir, oiga, yo sí consumo como de manera desordenada, pero está bien. O sea, soy funcional, que además eso es un discurso muy común. Uy, sí, eso hay que... O sea, soy funcional, pues voy Yo a consumo trabajar. marihuana, pero soy funcional. Exacto. A mí se me ocurren unas ideas. Pienso mejor Ujú. no. O la de los borrachitos, ¿cuál era? Yo manejo mejor borracho. Sí, sí, sí. Ay, sí. Inclusive está en la canción ¿ese es de Uy, quién? sí, terrible. O De sea, Rubén Blades. No, eso no es de no, Blades. no, ¿De no, quién es que no. es esa? Íbamos los dos al amanecer. No, más que íbamos los dos en la amanecer, que era ese que se mató. Bueno, hay una que dice que el borracho dice que maneja mejor así. Iba más. Bueno, sí. El caso es que sí. Bueno, Hay sí, esa en fin. fantasía. Ajá. Todas están las fantasías. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que es una posibilidad de autodescubrimiento cuando lo que yo estoy haciendo es. De hecho, hoy, que puede ser un día cualquiera para el que nos escuche hoy, Sí. con una paciente llegó a consulta por un tema de consumo de alcohol y yo le decía que la característica más difícil que le veía yo para dejar el alcohol era el elemento de su personalidad más valioso, que tiene un super carácter. Es una mujer con un carácter, con una seguridad y con una definición de lo que quiere. Ajá. Pero como tiene ese carácter tan fuerte, entonces ella siempre siente que el problema, que el alcohol no es un problema. Ujú. Que de hecho fue a consulta porque las hijas se preocuparon y le dijeron, ma, vos tenés que hacer algo. Entonces ella llegó a preguntar y llegó a lo que llegan todos los adictos a Enséñeme consumar. a tomar. Sí. ¿Cómo hago para consumir poquito y ser responsable? Para controlar ¿Cómo eso. lo controlo? Sí, ¿cómo tomo poquito? Entonces ya en la conversación veía yo eso y yo, claro, esta mujer con ese carácter tan fuerte que tiene, o sea, va a tener una pelea muy dura con su alcoholismo porque ella desde ese carácter va a sentir siempre que va a tener el control. Ajá. Entonces, volvamos a lo que estás planteando y es, no necesariamente es una posibilidad de autoconocimiento, o sea, Sí. de autodescubrirse. Como lo dije, Semajo, creo que tiene mayor sentido y es, si tú empiezas a ver tu adicción como un síntoma de que hay algo en ti a lo que le tienes que trabajar, porque la solución que estabas planteando, como se lo señalé yo con mi historia, o sea, yo pensé, y de hecho no pensé, yo en ese momento de mi vida, eso era una solución, eso me permitía... Para no sentirte como un culo, pues. Y claro, no, y claro, porque me sentía pues como rechazado del mundo, mi vida no había perdido todo su valor, nadie me quiere, todos me Todos me desprecian. odian, Mejor todos me como un chupan gusanito. Exacto, todas esas cosas las estaba sintiendo y algunas peores. Entonces, claro, en ese momento eso me daba, o sea, me permitía tramitar eso, pero yo ahí no estaba, digamos, ahí en ese momento no estaba creciendo. Empiezo a crecer cuando me empiezo a dar cuenta de que eso se me estaba convirtiendo en un problema mayor. O sea, primero que no estaba solucionando nada. Ajá. Y segundo, que se me estaba convirtiendo en un problema mayor. ¿Y cuándo se da uno cuenta que se le está convirtiendo en un problema mayor? Lo que planteaste al principio, los fondos, ¿cierto? Sí. ¿Cómo son los fondos? Mira, en adicciones, o sea, el camino de la adicción no tiene fondo. Ujú. Eso es lo primero que... El fondo no existe. El fondo no existe. O sea, Entonces eso que dicen de que tocó fondo es paja. Sí, es una paja porque después del fondo siempre hay más caída. Ujú. Ok. ¿Y cuál es el fondo? Que la calle, no, eso no es el fondo para un adicto porque vaya y mire los adictos que están Debajo de los puentes. debajo de los puentes. Ellos están viviendo. Ujú. O sea, claro, que es una vía que ya no es sino biología en algunos casos porque ya el consumo es tan fuerte que se han deteriorado su parte mental, sí, que es más biología que ser humano. Sí, pero están viviendo, ¿cierto? Entonces ahí no hay un fondo, hay otra manera de la vida. El fondo, se dice que el único fondo real es la muerte. Ujú. Pero resulta que la adicción lleva más a la muerte espiritual que a la muerte física. Ujú. Ujú. Entonces se dice que ese es el fondo. Entonces, como no hay fondos, entonces, claro, la pregunta es ¿qué hay, cierto? Ujú. O sea, yo como me doy cuenta, parce, que tengo una adicción y que ya se me fueron las volquetas al río. Exacto. ¿Cómo se da cuenta? No hay fondo, pero sí hay situaciones límite. Y de esas sí se da uno cuenta. Yo creo que yo lo veo como la saturación. O sea, en el momento, el fondo es más como eso que dice Elkin,
de yo estoy cansado de estar cansado. Cuando ya se vuelve, a ver, cuando uno quiere cambiar, uno tiene mucha aversión al cambio por el proceso tan difícil al que uno se tiene que enfrentar. Ajá. Pero llega un momento en que es mucho más sostenible enfrentarse a ese proceso que seguir viviendo como uno está viviendo. Entonces, aunque uno nunca alcanza a dimensionar el proceso, pero llega un momento en que dice, ya, o sea, cualquier cosa es mejor que seguir viviendo así. Y yo creo que ese es el fondo, pues entre comillas, porque el fondo es muy personal. Por eso, por ejemplo, Majo, ¿cuál fue tu fondo? Mi fondo lo tengo súper claro. Y yo de hecho creo que he hablado sobre esto una noche en la que yo toqué fondo. Sí. Pues en el capítulo anterior creo que lo conté. Y mi fondo fue tan sencillo como verme en una cama durmiendo al lado de mi hijo y pensar cuál es el sentido de mi vida. O sea, mi abuela, que había sido como mi mamá, porque fui la nieta única durante mucho tiempo, ya me crió, se había muerto hacía poco. Yo había tenido una cesárea muy difícil en la que tuve una lesión en la espalda que me dejó incapacitada durante un año. Entonces yo llegué a depender económicamente de quién era mi esposo en ese momento porque no podía trabajar, había acabado de tener un hijo. Bueno, y yo en ese momento me vi como sin salida. Yo decía, juepucha, si mis esperanzas de lograrme ir de esta relación eran pocas antes de estar en estas condiciones en las que no dependía tanto física y económicamente de él, porque además físicamente también dependía. ¿Ahora qué? O sea, yo cómo vivo una vida por mí misma, cómo soy libre e independiente. Y yo me acuerdo esa noche de estar llorando así a moco tendido mientras mi hijo estaba durmiendo y pensar, yo cómo voy a salir de aquí. O sea, yo cómo voy a vivir una vida propia. Y para mí ese fue el fondo, o sea, no me tuvo que pasar nada, pues como que no hubo una situación contundente, fue simplemente verme. No fue el accidente, no fue que quedaste... ni que te robaron, ni nada, pues. Sí, porque además igual, pues el objeto de mi adicción era difícil, o sea, no consumía ninguna sustancia, ni digamos que tenía comportamientos extremos, entre comillas, porque obviamente, pues... Eso también altera tu psique. Pero sí, yo me vi, además... Yo me vi con mi carrera muy abandonada, yo me vi muy alejada de mis amigos y mi familia porque yo tenía que cubrir tantas cosas que yo ya decía, es que ya me cuesta hasta conversar con mis amigos porque hay tantas cosas que yo tengo que tapar y hay tantas cosas que yo tengo que resolver todo el tiempo, pues tengo entre comillas, que prefiero pues como que ni interactuar mucho, ni que vengan mucho a mi casa, ni salir mucho. Yo dejé de contarle lo mismo que hace una persona que consume, por ejemplo. Es como, ¿estás tomando? No, para nada. Me preguntaban algo sobre mi familia o no, todo súper bien, pero no porque yo quisiera conservar una fachada de todo está bien, sino que qué pereza. Sino porque yo decía, ay, fue puta, otra vez. Y otra vez, ¿yo para qué voy a contar otra vez la cagada de esta semana? Si este man, sí, va a seguir pasando. Sí, va a seguir pasando, yo no soy capaz de salir. Parce, yo me di cuenta que yo tenía un problema con el alcohol a los 18 años. Aquí cerquita de Medellín hay un lugar que se llama La Lucha. Conozco. Sí, claro. Más de lo que me gustaría. A mí también. Entonces, a mí me habían presentado una peladita que me parecía lo más de linda y salimos. Y fue con una amiga y la hermana y nos fuimos en el carro de mi mamá en esa época. Más, yo no sé cómo no te volví de carro mierda. ¿Cómo es? Escuchamos, pero no juzgamos. Escuchamos, pero no juzgamos. No me vas a echar cantaleta. Y obviamente me emborraché. Además, pues que yo me emborrachaba oleando un poncho, weón. Pues. O sea, yo no duraba nada, media copa a morir. Y cuando llegó el momento de la cuenta, yo salí con una tarbanada, yo no me acuerdo de esto, que me pidieron plata y yo les dije, pues, ¿cómo así? Si yo puse el carro, les traje hasta acá, pues yo no tengo que pagar nada y yo me había tomado pues todo. Y entonces fue súper grosero, todo eso, me montaron en el carro, llegué, yo no sé cómo putas llegué, pues, pero llegué. ¿Manejando? No, manejó alguien más, gracias a Dios, pero yo no hubiera sido capaz de manejar. Y yo me desperté, me contaron qué pasó y yo dije, yo tengo un problema. Ahí lo acepté. Me fui para Alcohólicos Anónimos, conté la historia de esa una historia de una vieja que a mí me impactó y era que además de el alcohol lo utilizaba para dormirse después de consumir. Yo creo que metiera perico o bazuco, alguna cosa así.
y utilizaba el alcohol para quedarse dormido después de eso. Y ella llegó a un punto tan mal que estaba viviendo en la olla y le decía al jíbaro que se lo iba a dar y se emborrachaba pues para no dárselo, pero pues yo creo que el jíbaro pues abusaba de la pelada cuando esta caía inconsciente. Y yo escuché esa vaina y yo dije, parce, para allá voy. Y paré 5 años. Y después estaba en Australia, en una fiesta. Estaba con una pelada que me gustaba mucho. Yo conté esta historia que creo que va a salir en Reel. Y me ofrecieron una cerveza y lo que yo pensé fue, pues debe tomar 5 años. ¿Qué problema? A ver si me tomo una cerveza. Y me tomé la cerveza. Eso fue en el 2007. Yo paré de tomar 2007, antes de volver. Eso fue 2 meses antes de volver a Colombia, 1 mes antes de volver a Colombia. Y paré de tomar en el 22. Wow, 15 años. Y por ahí hubo peleas, se fueron los matrimonios, infidelidades, carros, 1, perdón, trabajos, porque yo perdí trabajo por borracho. Y no me di cuenta, huevón, que mi fondo fue, sino hasta que un día me hicieron el paseo millonario y me tiraron de un taxi. Y ya. Ese fue tu fondo. Ese fue mi fondo. Yo dije, simplemente, yo creo que la próxima borrachera no amanezco, sino que va a estar muerto. Y como yo ya conté que yo me iba a suicidar en algún momento de la vida, yo dije, pues ya fui capaz de sobreponerme a querer suicidarme, a estar parado en el ascensor para subir al piso 17, a que me van a seguir matando yo solo aquí con el trago. Y yo no sé qué pasó en mí, me paré en el espejo, como a vos que te gusta tanto, pero esta vez no en pelota. A mí que me gusta tanto. Que te reís mucho pues cuando yo cuento la historia, Sí, pues eso, marica, no, eso que te como gusta. que me gusta mucho que te parece en el espejo en pelota. ¿O no? Eso se va a poner raro. Continúe Sí. con lo que estaba. Entonces me dije exactamente eso y ahí tomé una determinación que después pues yo me apoyé en vivir sin anestesia con ustedes y toda la cosa, pero básicamente fue algo que pasó ahí. Entonces es que lo que me preguntan a mí es, ¿y cuál es el fondo? Pero mira, Simon, o sea, te tomo algo de ahí y pues que con el perdón tuyo como que te lo interpreto, ¿cierto? O sea, Sí. digamos como que uno cree que digamos como que son esas situaciones la que le ponen a uno fondo. O sea, yo podría contar muchas historias acerca de lo que me pasó por estar consumiendo. Pues que Sí, yo no las contas porque no le te da la gana de compartirlas con la gente, pues, pero... Lo que pasa es que me pongo el cronómetro y me pongo, porque me puedo poner extenso, porque son muchas y uno borracho hace mucha pendejada. O sea, mucha, güey. son épicas las pendejadas de uno. Pero a lo que voy es que hay, en medio de todas esas pendejadas que me pasaron, hay algo que es más fuerte y que me lleva a ese fondo. Y es que lo que finalmente yo me di cuenta es que yo ya no era libre. Y un man que se cree libre, que hace lo que le da la gana, que nadie me manda, que yo soy autónomo. Y no era libre. ¿Por qué no era libre? Porque llegaba no, pues en esa época todos los días llegaban a las 6 de la tarde. Bueno, ni que a las 6, desde las 9 de la mañana. Desde las 9 de la mañana. Ah, güey, puta, es que vos tomabas mucho, güey. Pues es que era heavy, o sea, ese consumo en ese tiempo fue heavy. Entonces, o sea, yo no tenía la posibilidad de escoger no tomar. Yo solo tenía una posibilidad, tomar. La otra no era una posibilidad. Marica, Elkin, pero es que era pesado. Yo no pensé que fuera así de pesado. Es que ahí donde me ven, todo un angelito aquí, un tipo querido. No, claro, eso fue heavy. Eso de querido. Pues, ¿vos qué opinás? No. Sí. Sí, a su manera. Miren la cara, güey. Conmigo es querido. Ah, no, No, conmigo también. pero realmente Simon tenés razón, o sea, inclusive con Caro, con mi novia, de eso hablamos mucho, o sea, Sí. porque cuando yo cuento las historias, o sea, a ella no le cuadra, o sea, no le cuadra con lo que veo hoy en día, ¿cierto? O sea, como que, pero seguro. Entonces, claro, me toca traer a mis amigos Para que cuenten. para que cuenten. Entonces empiezo a contar las historias con ella. De hecho, hace poco que nos reunimos con un amigo con el que hacía mucho no conversaba y salieron a colación como esas historias, claro, porque era muy heavy, o sea, era una necesidad Demasiado impresionante. intenso. Sí, era muy doloroso, es que era muy doloroso en ese momento. Entonces, lo que te digo, Simon, es que, o sea, yo puedo contar todas las historias de las cosas que me pasaron. Sí, pero realmente ese no es el fondo tuyo. Pero el fondo es que había perdido la libertad, o sea, Pero vos en qué momento, Elkin, después de todo eso, porque ya sabes, pues, o sea, lo hiciste durante 2 años, ¿en qué momento, marica, llegaste y dijiste, yo ya no soy libre? O sea,
¿En qué momento pasó acuerdas de eso? ese momento? ¿Te acuerdas de ese específico? momento, de esa epifanía? Porque yo siento que eso es como una epifanía. Es que mira, son como cosas, o sea, como que la primera fue un día en el carro que me fui a beber y me fui y me fui al carro y amanecí en la casa con el carro, ¿cierto? O sea, como que llegué a la casa y dije, marica, ¿cómo llegué yo a mi casa, cierto? Sí, O sea, y no me acuerdo de nada, yo no me acuerdo cómo llegué a la casa, pero ya estaba el carro parqueado. sí. Después, una pelea en un lugar en Sabaneta que hubo muy famoso, una pelea ahí. Ajá. Bueno, entonces la primera cuando es el carro, entonces, claro, yo tengo un problema. Entonces, necesito hacerle frente a este problema. Sí. No vuelvo a beber en el carro. Parce, uno cuando tiene una adicción se mete en unos hijueputas pajados, güey. En general, en No. la vida siempre. Claro, Marica. entonces vuelvo al Y otro. te pasó también que el problema es el aguardiente, entonces va a tomar ron. Claro, Ok. claro, o sea, yo cambié de sustancia, cambié. El segundo, entonces después otra vez, entonces ya me iba sin carro, ya. Yo solucioné el problema, ya no llevo el carro. O sea, Ya no hay problema porque ya no soy un problema, ya no soy un peligro para la gente. el segundo es pelear en un bar. O sea, que eso es absolutamente riesgoso, ¿cierto? Sí, O sea, uno sí. ponerse de payaso, ponerse de estúpido, porque no es payaso y estúpido, y mejor no contar las historias cada uno que recurra a las propias. Sí. Entonces me puse a pelear. Entonces, claro, fue puta, sí tengo un problema muy grave. Yo no puedo beber en la calle. Ay, Parce, nos reímos, o sea, y con mucho respeto pues lo hacemos, pero es que la parece huevona... chiste, pero es Sí, anécdota. pero es la verdad, huevón, uno hace unas huevonadas y entonces, Y entonces, después. como que ya lo más crítico, lo final es, entonces bebo en la casa, ¿cierto? O sea, si voy a beber, entonces organizo todo en la casa, el trago que me haga menos daño, Me encierro. me encierro, la comida, para entonces, que es cosa de si uno no come bien, el consomé listo para la hora del consomé, o sea, todo el kit preparado. Y entonces, claro, ya tenía todo bajo control, ¿cierto? Y ahí son los berracos guayabos. Ajá. Y el guayabo sí me empezó a dar una cosa muy maluca, pues porque yo ya había quitado todas las cosas que eran dañinas en Sí. el consumo. Por razón se demoró 2 años, güey. Pues te imaginas todo ese proceso, marica, para uno darse cuenta que tiene un problema, güey. No, Simon. Pero vuelvo y te mentira, digo, yo estuve 22, Claro, pero mira que es que yo te estoy diciendo que yo sabía que tenía un problema. casi 20 años, güey, con esa Ah. vaina, Pero sí. no sabías cuál era el problema. O sea, no, yo lo seguía evadiendo. O sea, ponía el sí. problema donde no era. Pero el problema es uno. Obvio, claro. Entonces el problema es uno. Entonces, claro, cuando en todo ese recorrido, lo que yo empiezo a darme cuenta es que lo que pues, había perdido mi fondo era mi libertad. O sea, yo no era libre para decidir no consumir. Y ahí es donde yo digo, y pucha, o sea, ¿yo por qué no puedo decidir no consumir? Sí. Y ahí empecé a trabajarle, porque ya yo sentí que, pucha, que ya estaba perdiendo. Entonces, detrás de eso se va perdiendo muchas cosas, porque entonces en ese tiempo mi casa era la casa del ritmo, siempre tenía licor. Oiga, perdón, Elkin cada vez que saca esos dichos pela la cédula de una manera. Bueno, y entonces... Entonces, claro, vuelvo y te digo, entonces el fondo que voy descubriendo en mí, que es ya cuando me cansé de estar cansado, porque yo ya estaba cansado de beber, estaba cansado de lo que me pasaran cosas, pero yo no atacaba el problema de fondo, yo atacaba las circunstancias que para mí eran controlables y que me hacían creer que yo me estaba haciendo cargo de mi problema. Ajá. Solo cuando descubro que había perdido mi libertad, que yo no podía decidir no tomar, ahí es donde empiezo a trabajar en forma, yo, las huevas. Ajá. O sea, un tipo como yo, ajá, que es capaz de... Del o sea, grupo de los bonitos. El grupo de los bonitos, como dijo Andrés. No, ese es el de Simón. Ah, ahora sí. Eso pertenecía a otro grupo. Entonces, tipo como yo, con este carácter, que he hecho empresa, o sea, que me he enfrentado a tantas cosas, Me voy a dejar derrotar. y me está ganando una copa. Y yo, no, eso no puede ser así. Y ahí obviamente, ahí empieza otro proceso. O sea, yo ahí no dejé de tomar. O sea, yo me demoré de ahí a estar sobrio del todo. O sea, empecé, digamos, con etapas de abstinencia, a parar, las recaídas y muchas cosas. En todo ese proceso, pues pudo haber pasado, no sé, otros 6 años, otros 6, 8 años. Elkin, ¿y cuando tenías las recaídas qué? La O sea, ¿qué es una recaída? Porque es que yo sigo en el grupo, en el grupo, ¿cierto? De vivir sin anestesia. Pues, pero en el de WhatsApp. Ah, Yo hace días no voy, pues, porque se me ha cruzado con mucha cosa. Y yo leo muchas historias de gente que tiene recaídas y el palo que se dan. ¿Vos cuando tuviste una recaída qué?
Pues, a ver, en ese momento de mi vida fue muy como más vivido como tocar. A ver, mejor dicho, ¿qué quiero decir? Yo en ese momento de mi vida estaba estudiando psicología, no me había graduado, estaba en el proceso y no tenía contacto como con el mundo de las adicciones, o sea, como el conocimiento ya teórico de lo que es una adicción. Sí, sí. Entonces, finalmente lo que pasaba es que uno justificaba, en mi caso yo justificaba la recaída como control. Ujú. O sea, lo que tú contaste. Sí. O sea, yo iba a probar a ver si ya había aprendido a tomar, que es lo que todos queremos. Ajá. Entonces, para mí en ese momento no eran unas recaídas. Claro, después cuando empiezo a conocer de las adicciones, lo que me doy cuenta es que esas eran racionalizaciones para no dejar de consumir. O sea, realmente uno no recae. O sea, la recaída es una fantasía. O sea, si usted dejó de consumir 5 años y a los 5 años volvió a consumir, usted no recayó. O sea, usted estuvo en abstinencia durante 5 años y aguantó 5 años en abstinencia hasta que volvió a consumir. Ujú. O sea, cuando usted ya logra hacer ese proceso de conciencia de su adicción y encuentra otras herramientas, otros mecanismos para enfrentar su dolor o para que su vida tenga sentido, o sea, ya no hay recaída. Ajá. Porque ya no hace falta, porque usted ya encontró lo que le permite seguir sobrellevando la vida. Y ahí entra un debate muy bacano, que puede ser muy polémico sobre si yo soy adicto entonces toda la vida o no, que es un poco como el discurso de Alcohólicos Anónimos, y que todavía pues es yo creo que el predominante. O sea, cuando uno conoce a alguien, aunque lleve en abstinencia 20 años, te dice, yo soy alcohólico. Pero ¿vos qué opinás? Pues mira que cuando yo trabajé en la clínica de adicciones, o sea, yo tenía ese mismo discurso. ¿Y ya no? Ya no lo tengo. Ok. ¿Por qué? Porque de hecho fue porque entré en contacto con un libro que se llama Nuestra historia de las adicciones. Y me pareció muy interesante porque entonces este hombre hace un recorrido de la historia de las adicciones como desde los Vedas, que los Vedas como que no tienen ni siquiera fecha en la historia, o sea, esto es demasiado antiguo. Sí. Ajá. Y hace un recorrido empezando a pesquisar cómo se ha manifestado la adicción a través de la historia de la humanidad y siempre la ha acompañado. Entonces ahí... Y ya con lo que había hablado, escuchaba a mis pacientes que además es muy doloroso saber que uno queda como crucificado en una adicción, o sea, como que ya... Ya, soy o sea, el paria. Exacto, entonces yo empezaba a trabajarlas ya no como algo que te determina para toda la vida, sino como algo que en este momento de tu vida está causando un malestar profundo dentro de tu ser, pero que si lo logras hacer conciencia de ese dolor y logras trascender la manera como estás utilizando para resolver ese dolor, vos te vas a poder liberar de ese estigma. Nosotros aquí hemos hablado también en otros capítulos que pues, sería válido que volvieran a ellos sobre el apego, ¿cierto? O sea, de los primeros. Exacto. En los primeros está. Sobre esas necesidades que todos los seres humanos tenemos en relación al otro, pero que nos inician la pauta para una adicción, pero no necesariamente nos tenemos que quedar marcados como adictos. Ok. Yo era capaz de parar. Yo hacía retos, ¿cierto? De no voy a tomar los próximos 90 días. Y si acaba ese puta, el día 91 yo me metí una rasca. Entonces, yo también quiero es generar conciencia desde las historias de nosotros. O sea, vos tenés un problema y el problema no es la cantidad o la frecuencia de consumo. El problema finalmente es cuando a vos esa sustancia o ese consumo de esa sustancia te hace perder la libertad, te hace está en control eso y no... Así sea que bebas una vez al año o que consumas una vez al año, pero ese día a vos se te van las volquetas al río, empezate a revisar si cada vez que pasa eso es porque probablemente puedes tener una dificultad. Y yo entiendo que a la gente le cueste aceptar que tenga un problema, porque eso no es fácil. No es fácil. ¿Qué le podemos decir, Elkin y Majo, ustedes que trabajan ya desde la parte, desde tratar gente con adicciones, cómo vos podés aceptar que realmente tienes un problema? Pues, ojalá. Yo sé que no hay una fórmula mágica. Aquí
yo no estoy intentando que haya una fórmula mágica, Yo sino creo como... que la aceptación es un espectro. Exactamente. O sea, uno va aceptando de a pocos, uno va como teniendo la capacidad, la amplitud de visión para poder ver cada vez, para poder aceptar cada vez más como dimensiones de ese problema. Yo Hay creo gente que nunca acepta. Sí, hay gente que nunca lo acepta. Ok. Y yo creo que es un elemento clave es la humildad. O sea, la humildad no como yo soy pequeño, no soy poderoso frente a esto. No, es como la humildad de soltar el control. Pues como de verdad ser capaz de observarse con ojos como de sinceridad. Y poner sobre la mesa como todas estas cosas. Uno todo el tiempo le mandan señales. Pues la familia le dice cosas. Uno mismo ve señales muy claras en su cuerpo, en sus emociones, en los resultados que tiene en las diferentes áreas de la vida, pero no todo el tiempo se lo niega. Es como que, bueno, sentarse y, digamos que eso fue un poco el ejercicio que hice yo. Me siento y miro hasta donde lo puedo ver, realmente qué está pasando aquí y qué está en mi que de verdad es mi responsabilidad, porque algo muy característico de una adicción es que todo el tiempo estamos echándole la culpa al otro o al mundo. O a otra situación o lo que sea. Proyectando la responsabilidad. O sea, el problema siempre es el mundo. Sí, es que uno no se hace responsable de, pues. Entonces, yo creo que ay, pucha, es que si yo pudiera decir qué es lo que lo lleva a uno a aceptar, yo no. Yo sé que no, yo sé que no es difícil, pero de pronto existen herramienticas. Pero mira, lo que yo he optado por hacer últimamente es, primero, no llamarlo problema. Ajá. Sí, porque pareciera que la palabra problema es problemática. O sea, yo lo defino como una situación a enfrentar. O sea, hay una situación en tu vida a la que te tienes que hacer cargo. Eso hasta que se me sale es que el mío es muy miedoso, miedoso. Según Elkin. Esas son las frases Mis frases célebres. ¿cierto? El mío es muy miedoso. No, y sabes qué, perdón que interrumpa, pero ahí rápidamente, como simplemente sentir la necesidad de, a ver, ¿esto qué? Ya eso es válido como para enfrentarse a esa situación y decir como exploremos. Yo no tengo que decir, ay, es que yo estoy en la inmunda y... No, explórelo. Si usted no es capaz de aceptarlo del todo y de entender la profundidad del problema, no, tenga como la curiosidad de explorarlo. E inclusive parte de lo que yo hago es porque también como si tú lo defines como un problema, también generas una reactividad. Entonces, claro, como nos cuesta aceptar que tenemos un problema y como nos cuesta aceptar que algo tomó control sobre mi vida, que es lo que finalmente yo detecto en mi vida, o sea, como que esa conciencia de que algo más tomó control de mi vida, yo no tengo control de mi vida. Entonces, lo que yo trato con los pacientes que van a mi consulta es más bien de que empecemos a mirar de qué manera, o sea, dentro de su individualidad, es capaz de abordar esta situación. De hecho, hace poquito tuve un paciente también que yo le planteé y me dijo, no, es que yo necesito encerrarme, consígame un lugar para encerrarme. Y yo, bueno. Pero eso funciona. Eso es una desintoxicación dura. Claro. En algunos casos. Claro, porque él lo que sentía era que si no se encerraba, o sea, que eso que estaba viviendo lo iba a asfixiar y necesitaba encerrarse. Entonces, claro, en eso está. Y eso es un paso inicial, pero claro, yo no puedo vivir la vida encerrado. Entonces, lo que me pasa a mí es que veo que muchas personas confunden la desintoxicación con la recuperación. Entonces, claro, eso que quería el paciente de Elkin es como, bueno, necesito eso, como hacer esa primera ruptura, pero después de eso sigue el trabajo. Y es la verdadera recuperación, es como la reconexión con uno mismo y con la vida. Y eso no se alcanza simplemente dejando de consumir. Digamos que es necesario dejar de consumir, pues cortar, hacer esa primera ruptura, pero no es lo único. Ahí llegamos a mi pregunta inicial. Wow. Por fin. ¿Cierto? Vea qué montón de vueltas dimos. Ay, güey madre, yo estaba haciendo aquí unos regueros y de todo. Pero no se regó. No se regó nada, perdón, casi, porque hubiéramos muerto el ecutruco. El ecutruco. A mí, por fin, ¿cierto? Porque yo estuve en abstinencia 5 años, el por fin entender, aceptar que tenía un problema y que estaba solo en mis manos, el hacerme responsable de ese problema, fue el paso inicial a construir una relación conmigo. Sí. Yo por eso les decía y les
y les preguntaba y les hacía pues como eso. ¿Por qué el dejar una adicción o el aceptar una adicción y uno emprender ese camino en recuperarse, porque uno sí se recupera de una adicción, es una de las tantas formas de empezar un camino, ¿cierto? Para mí fue ese, ¿cierto? Aquí hemos tenido gente que lo hace a través de la religión, gente que lo hace con la numerología, con el enneagrama, con X, con Y, con Z. Con todas, en realidad. Exactamente. Para mí fue collage. el reconocerme que tenía una dificultad y una adicción, el saber que pude tomar una decisión y el mantenerme en esa decisión. Y a mí eso transformó mi vida. Que sí, que yo en estos 2 años he tenido que seguir trabajando porque lo sigo haciendo. Yo sigo yendo al psicólogo, yo sigo teniendo terapia, yo sigo con mi psiquiatra. Tiene un podcast. Tengo un podcast también de esta vaina con ustedes. O sea que aquí tenemos terapia una vez al mes porque acuérdense, lo grabamos todo en un solo día. Y eso lo que me ha permitido a mí es entrar en esa conciencia de quién soy, qué quiero, para dónde voy. Sí, claro. Y todos los días es una cosa diferente, pues, pero todo bien. Es conocer ese camino. Entonces, yo sí quiero hacerles la invitación en que si usted tiene una pequeña duda, un atisbo de que algo pasa, explore, como dice María José. Y sabes que ahora oyéndote y oyéndome, que usé también la palabra recuperación, yo no sé si esa sea la palabra correcta, pues como para mí, como lo siento. Porque yo creo que así como el trauma, por ejemplo, el trauma no se sana, entre comillas, se integra. Entonces yo creo que con una adicción es lo mismo, es como que yo no me recupero de esa experiencia, sino que yo la integro. E integrar es entender, es como absorber esa información, como hacerlo parte de mí, porque por el contrario... Es llegar a eso que decía Elkin ahorita, el por qué. Sí, y en lugar de luchar contra eso, es como... lo entiendo como parte de mí. Sí. Porque para mí, digamos, la recuperación no es dejar de consumir. Dejar de consumir es una consecuencia de la recuperación. Entonces, claro, ¿qué hay también en ese proceso? Claro, hay un fondo el que dije que es de la libertad, pero también hay una conciencia ahí que se abrió y es que yo no podía seguir viviendo negando el dolor que estaba sintiendo. O sea, que esa situación que me pasó, que ese divorcio, o sea, fue una cosa demasiado dolorosa para mi vida y que tenía que integrar ese dolor a mi vida y hacerlo parte de mí. O sea, que ese dolor no era algo ajeno a mí ni a mi historia. Y cuando dejé de rechazar ese dolor, entonces también dejé de rechazarme. También empecé ya no era mi amiga la Meva y yo. Entonces empecé... ¡Pah! La cédula. Y la cédula plastificada blanquita. La tengo, la primera, sí. La tengo. Mera reliquia, parce. A lo bien, güey. Entonces, cuando empiezo yo a recuperarme, o sea, como a sentirme otra vez digno de amor, digno del mundo y un objeto valioso para mí mismo. Sí. O sea, ya ahí empiezo esa recuperación y en esa recuperación entonces aparecen estas cosas que yo estaba señalando ahorita, o sea, como mi libertad, y yo voy a entregar mi libertad, yo como soy autónomo y yo me mando y le voy a entregar mi libertad. Entonces Al chorro, sí. Exacto, entonces yo empiezo a encontrar unos elementos en mí a partir de recuperarme. Recuperarme es como nuestra querida Majo lo dice, volver a casa. O sea, integrar. Regresar a casa. Sí. Ay, que por eso también Se llama así mi proyecto. El camino de regreso. No regreso, claro. Oiga, recomendaciones finales. Ay, yo quiero, Tapo, antes de irnos, como hablar de algunos mitos rápidamente. Sí. El primero, que esto es algo biológico. Que es heredado. Sí, en A eso es a lo que refiere. Que es algo genético y o sea, que... Pero no tiene una predisposición genética al consumo. A eso voy. Sí. Entonces, en estos días oía un podcast de una señora hablando sobre eso y decía, es que esto ya está más que estudiado. Sí. El cerebro de los adictos es diferente. Eso es parcialmente cierto. Según estudios gringos, estadísticas gringas, el 20% de la población tiene una predisposición biológica, predisposición genética a desarrollar una adicción. Pero eso no significa que eso sea una predeterminación. Eso es como si yo tengo una carga genética, por ejemplo, de cáncer de seno. No necesariamente que te no vaya. significa que Que yo vas a voy desarrollar un cáncer de seno. Exacto. Entonces, ese no es el factor determinante. Son las decisiones. Hay muchos, esto es multifactorial. Ajá. Y creo que uno de los problemas alrededor del tratamiento de las adicciones ha sido pensar que hay una única causa. Sí. Y ha sido pensar que podemos entender por completo la causa. Ajá. Entonces,
el factor emocional, diría yo que es pues como finalmente grande. la piedra angular. Emocional y social, me imagino, porque si vos estás en una familia o en un ambiente donde el consumo de licor o el consumo de alguna sustancia es continuo, pues es probable, Sí, tienes más claro. probabilidad. Sí, El ambiente, claro, sí, eso eso. influye mucho también. ¿Qué otro mito? Pero al final también lo que me saca de ahí es si yo tengo las herramientas propias para gestionarme emocionalmente. Sí. Otro mito es que esto es más o menos fuerte, lo que hablábamos ahora, dependiendo de la naturaleza de la sustancia. Eso es falso. Obviamente hay sustancias que tienen acaban más. efectos adicionales en el cerebro. O sea, el alcohol, por ejemplo, tiene efectos adicionales. La cocaína, pues, tiene otros efectos. Pero lo que hablábamos, hay un proceso fundamental que las sostiene a todas. Entonces, lo que pasa en el cerebro del que es adicto al trabajo o a las relaciones o al alcohol es lo mismo. El problema también está como en el tabú, pues como en la aceptación social que tienen ciertos comportamientos. Ajá. ¿Qué otro mito? ¿Qué Sí, otro mito? que es un problema de voluntad. Ah, sí, que No, eso es una enfermedad, marica. Sí, pues. es una enfermedad que también es síntoma. Pues sí, por eso, es un síntoma, Sí. pero también es una enfermedad. Ujú. Pero eso es otra cosa, que muchas veces yo lo oigo, sobre todo en las familias, es como, no, es que, qué pesar, es que eso es una enfermedad, es que él está enfermo, casi como invalidándolo, como yo soy impotente frente a esta enfermedad, como si yo tuviera cáncer, por ejemplo. Y eso, sí y no, sí es una enfermedad porque afecta de manera crónica la estructura y el funcionamiento del cerebro. Pero si yo lo entiendo solamente como una enfermedad, pues no voy a poder llegar a una... A lo que recuperación realmente real. generó la Es la una cosa. enfermedad que a la vez es síntoma. Sí. Bueno, gracias, Majo, por el resumen. Porque más o menos los mitos fueron el resumen, ¿cierto? Sí, total. Elkin, ¿tienes alguna recomendación para una persona que esté atravesando un proceso de adicción y que diga y se esté preguntando en este momento como, ¿será que yo ahí tengo un problema? Pues primero que reconocer que uno tiene un problema no es tan fácil, Ujú. pero que, digamos, no se niegue a la posibilidad de evaluar qué es lo que está pasando con su vida. Ujú. Y que finalmente el problema de las adicciones no es un problema de sustancia, es un problema de mal vivir. Ujú. Y que el día en que cada uno de nosotros reconozca que no vale la pena vivir mal, ese día uno puede empezar a hacer cambios en su vida. No hay por Súper qué. válido. Ujú. Yo desde mi lado es que la vida arranca después de eso, para mí, ¿cierto? Porque te conoces y tomas decisiones por vos, no bajo el influjo de algo más. Entonces sos libre. Ujú. Vale la pena, es un camino no muy sencillo, ¿cierto? No es muy sencillo, es un camino que toma años normalmente, pero vale la pena hacerlo. Entonces, nada, si usted está teniendo un problema, hay muchas formas pues hay muchos grupos de apoyo, muchas cosas, hasta pues siempre Alcohólicos Anónimos creo que está en cada esquina. En cada esquina. Y no se reconozca como, pues es eso, no se quede solo con que esto es algo de alcohol. Sí, no, de cualquier cosa, sí, hay narcóticos anónimos, hay juegos, hay sexo, celulares, comida, ejercicio, apuestas, hay adicciones a comportamientos, como decíamos ahí, ¿cierto? Y nada, entonces, ¿todo bien? Todo bien. Vámonos a comer pizza. Vamos a comer pizza. Acaba de llegar la pizza. Para todos, muchas gracias por acompañarnos. En serio, 51 capítulos no es una huevonada, son muchos y gracias por estar ahí porque ustedes son la razón de existencia de este podcast. Nos vemos todos los jueves 5 p.m. Con el nuevo capítulo. El próximo capítulo va a estar una nota. También. Sí. Cada capítulo es más bueno. En el próximo capítulo vamos a coger un tema que María José creo que está que moría de ganas por hablar. ¿Cuál? Y es el tema de la visualización y de los sueños y todas esas cosas. Entonces no se pierda ese, nos vemos el próximo jueves. Ahí vamos a estar con eso y a ustedes muchísimas gracias y acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales @dondemetolatusa. Nos vemos, chao. Chao. Chao.